Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Academia Mexicana de Pediatría y la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, les damos la más cordial bienvenida. Este viernes, primero de octubre, ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Academia Mexicana de Pediatría y la Fraternidad Médica. Y tenemos el gusto este día, 1 de octubre, de nuestra videoconferencia, presentar el tema a 53 años del movimiento estudiantil del 68 que nos ha dejado. Y para ello, este tema lo va a desarrollar el académico doctor Carlos Bravo Matus. El doctor Bravo es médico cirujano egresado por la Universidad Nacional Autónoma de México, hizo cirugía pediátrica, hace ginecología infantil y del adolescente, es autor de varios artículos médicos, es presidente del Colegio Médico de Jalapa y socio titular de la Academia Mexicana de Pediatría. Sin más preámbulos, cedo la palabra a nuestro conferencista del día de hoy, el académico doctor Carlos Bravo Matus. Adelante, doctor. Muy buenas noches a todos. Es un placer estar esta noche con ustedes platicando de un tema controversial. Como está de moda, ¿verdad? Pues primeramente declaro no tener conflicto de intereses, aunque no deseo crear conflictos por controversias a mi charla. Y lo que declaro es mi interés por continuar trabajando en México y porque a mi partida pueda dejar un mundo mejor de lo que lo encontré. Le agradezco mucho a mi estimado amigo Eduardo la invitación y obviamente a todos los compañeros que se están ahorita entrando a la plática. Pues al final de esta, pues vamos a tratar de dejar un tiempo como para intercambiar ideas, opiniones, hacer un breve debate. Y pues mi interés fundamentalmente es pasarles una panorámica de lo que todo el mundo conocemos, de lo que pasó en México y en el país en general, pero principalmente en la Plaza de las Tres Culturas. Hace un año, justamente, tuve la oportunidad de empezar a compartir pantalla. Bien. Bueno, ¿por qué el escudo de la universidad y del Politécnico? Pues porque fueron los protagonistas iniciales de toda esta problemática que se dio en nuestro país. En medio hay un logo que diseñé en aquellos tiempos y que pues prácticamente representó a mi generación. Que fuimos prácticamente, nosotros nos decimos la generación heroica, porque prácticamente fuimos la generación 68 de la Facultad de Medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México. Como les decía, hace un año pues tuve la oportunidad y gracias a la invitación de Eduardo también, de platicar un poco respecto a las causas y el qué pasó, qué hubo ese 2 de octubre de 1968 en la Ciudad de México. Bien, como ven en esta, pues hoy vamos a platicar de qué pasó después, qué hubo después de ese 2 de octubre. Su servidor, Carlos Bravo Matus, que ya amablemente me hizo favor de presentarme Eduardo, pero pues además de dedicarme a la medicina,
uno de mis hobbies es escribir y pues desde 1981 soy editorialista y manejo el ámbito en relativamente amplio político-económico en uno de los principales diarios del estado de Veracruz, que es el Diario de Jalapa. Y además de colaborar con muchas otras revistas diversas que manejan ese mismo ramo. Bien. Así que pues hace un año hablamos del 2 de octubre, precisamente cumpliéndose los 52 años de aniversario de este conflicto, y hoy platicaremos a los 53 años. Vamos a platicar un poco en este foro donde día a día se comparte la ciencia de alto nivel. Pues yo les voy a platicar mi visión del 68 y en esta ocasión, además, conmemorando los 53 años de la matanza de Tlatelolco y 50 años del Halconazo. Comentaré desde mi óptica lo que dejó el movimiento del 68 y por qué, según yo, se dice que fue un parteaguas para el derrotero del país. Claro que no solamente yo lo digo porque pues es algo que se ha dejado como una imagen de lo que sucedió y de lo que cambió México a partir de esa fecha. Pero bueno, para entender un poco las causas y los protagonistas de este evento, pues es necesario hacer una panorámica del país desde la segunda mitad del siglo XX. México, como vemos ahí, pues era una ciudad cosmopolita, creciente, ¿no? Donde pues después de todos los fenómenos que se dieron por revolucionarios y demás, la lucha de poderes finalmente se asentó y empezó a crecer. Y gran parte de este crecimiento se lo debemos a Lázaro Cárdenas. Así que pues para la mayoría de los que participamos en el movimiento estudiantil, pues nacimos justamente en esos años 50, cuando México iba progresando favorablemente. Y en gran parte esto inicia con Lázaro Cárdenas, con el reparto agrario, mismo que continúa Manuel Ávila Camacho y después Miguel Alemán, creándose la figura del ejidatario. Y con Alemán se crea un fenómeno o un modelo de desarrollo del país con el cual va a florecer la industria en todo el territorio nacional. Un modelo que además continuó Adolfo Ruiz Cortines, un presidente de origen veracruzano, un personaje pues muy interesante y al que la historia pues no le ha hecho los honores debidos, porque además recordemos que continuó con este modelo de desarrollo del país, pero lo más importante es que con él se logró el voto de la mujer en 1953. Por primera vez las mujeres pudieron emitir su sufragio en todas las elecciones y de ahí hasta hoy día. Todo este proceso de desarrollo, de evolución, de mejoras de la economía, de atención al campo y demás, se continuó y culminó con Adolfo López Mateos. Adolfo López Mateos, para mi gusto, también fue un extraordinario presidente. Mantuvo un estado en el país, pues, de mucha tranquilidad, de mucho auge comercial, auge económico. Pero además de todo este auge progresista, a él le debemos el haber logrado la sede de los Juegos Olímpicos del México 68, donde por primera vez en Latinoamérica se instauró la norma del antidoping y a su vez también logró la sede
para el Mundial de Fútbol México 70. Claro que no fue un gobierno tan tranquilo porque algunos grupos y sindicatos pues empezaron a tener alguna efervescencia y entre ellos uno de los más fuertes fue el sindicato ferrocarrilero, por lo cual pues tuvo que enfrentarlos y esto llevó a la necesidad de encarcelar en Lecumberri a su líder, Demetrio Vallejo. En esos sexenios de auge, México pues tenía paz, se había creado el seguro social, ¿verdad? Todo iba muy bien, la mayoría de las familias en términos generales tenían un poder adquisitivo que les permitía cubrir sus necesidades básicas. Poco se hablaba de pobreza y menos de pobreza extrema como hoy día. Sí había regiones y etnias donde vivían con grandes carencias, sobre todo los grupos indígenas más lejanos. Tan solo pensemos pensemos que desde años atrás, pues grupos como los tarahumaras y hasta hoy día, pues viven en un estado de pobreza muy importante. Y no se diga también las etnias en Chiapas. Los niños de aquel entonces, estamos hablando de los 50, teníamos sobre todo en las ciudades y en las poblaciones medianas la posibilidad de estudiar y varios lograban hacer estudios superiores en las pocas escuelas y universidades existentes. Esos niños que al paso de los años crecimos con valores morales, con sueños, con metas por lograr adelante y sobre todo lograr las... para todos os peptídeos quando se vai... Alguien tiene por ahí su micro abierto. Logramos con un gran esfuerzo, ¿verdad? Estudiantes, y para los que seamos contemporáneos recordarán que aprendimos a escribir con manguillo y tintero, pero que hoy pues, manejan las nuevas tecnologías y forman lo que los nuevos grupos ahora llamados millennials le llaman la generación de cristal, que además está en vías de extinción. Una generación que ha vivido 7 décadas, 2 siglos y 2 milenios, que gozamos la mejor música, los mejores autos, las mejores diversiones, y que finalmente no somos tan viejos como para poder seguir disfrutando, pero que en nuestros años mozos enfrentamos la llegada al poder de Gustavo Díaz Ordaz, que signó su sexenio de odio, autoritarismo, rabia y represión, empezando con el gremio médico, al que además de reprimirlos, les arrebató su identidad y el respeto de los ciudadanos. Y por ahí seguramente esto crea polémica, pero recordemos que antiguamente el médico era, junto con el maestro y el sacerdote, pues eran venerados por toda la población, eran respetados, y después del movimiento médico, cada médico se volvió un número, ¿verdad? Un número, sobre todo en las instituciones oficiales de salud. A su vez, las autoridades del Distrito Federal, que bueno, pues sabemos que entraban en cada sexenio, pues estaban cortadas con la misma tijera, se encargaban de reprimir con violencia cualquier signo de inconformidad y de protesta. Todo eso ocasionó que un simple pleito entre estudiantes preparatorianos terminara en una brutal represión por parte del cuerpo de granaderos.
Recordemos que este conflicto preparatoriano se llevó a cabo en la Ciudad de México entre unas vocacionales del Politécnico y una preparatoria particular, la Isaac Ochoterena, y se dio justamente en la Ciudadela. Esa Ciudadela, testigo, por ejemplo, de la Decena Trágica. Y esa vez, ese conflicto, pues también fue trágico porque los granaderos arremetieron con un salvajismo brutal, dejaron heridos a muchos estudiantes y esto hizo que se levantara la protesta de jóvenes estudiantes que fue creciendo cual una bola de nieve entre marchas y sacapelas, sobre todo las represoras. Los grupos que empezaron a unirse y a protestar, pues primeramente fueron los preparatorianos y los politécnicos de las vocacionales, después los de las facultades en la universidad y los de las facultades del Instituto Politécnico Nacional. A esto se agregó las escuelas de Chapingo y poco a poco se fueron agregando más, ¿ah? Y pues todo esto empezó a crear todo un movimiento enorme que se veía por primera vez en el país, pero que a su paso pues dejó muertos, heridos y presos políticos. El último mitin en el que se proponía cambiar la estrategia, volver al decoro, buscar el diálogo, culminó en una trampa ordenada por Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría, Alfonso Corona del Rosal, y que curiosamente no crean que fue el Batallón Olimpia ni el ejército el que orquestó todo esto, sino fue un personaje que para los veracruzanos va a ser muy conocido, que fue Fernando Gutiérrez Barrios. Fernando Gutiérrez Barrios, en su tiempo, en tiempos incluso todavía de Miguel Alemán y demás, se fue preparando, estuvo un tiempo en el ejército y él se encargó de preparar a la guerrilla cubana en las faldas del Ajusco. A él lo contactaron, ¿verdad? El Che Guevara, Fidel Castro y todo, y él preparó a toda esta guerrilla y consiguió el yate Granma, que por cierto partió de Tuxpan, aquí en Veracruz, hacia la Revolución Cubana. Y todo esto se logró con el apoyo incondicional y económico de Lázaro Cárdenas. Quiero decirles, por ejemplo, que en el Museo de la Revolución en La Habana, Cuba, hay toda una sala dedicada a Lázaro Cárdenas y su apoyo a la Revolución Cubana. Fernando Gutiérrez Barrios también fue el creador de la idea y el creador y entrenador de los halcones del Jueves de Corpus. Todo esto le valió que después lo hicieran director del CISEN, aquel centro de inteligencia y de investigación del país, y luego pues fue gobernador de Veracruz. Y en su segundo año de gobernador, pues llegaba a la presidencia Salinas de Gortari y se lo llevó como secretario de Gobernación. Cargo que desempeñó escasos 3 años. Esta trampa bien diseñada dejó cientos, tal vez más de 1000, nunca se va a saber la cifra exacta, entre muertos, heridos y presos políticos que finalmente terminaron en el Palacio Negro de Lecumberri. Pero no solamente eran estudiantes, ahí había amas de casa, niños, trabajadores y curiosos que escuchaban el discurso del Comité de Lucha Estudiantil. De hecho, a mí me tocó ver, por ejemplo, morir a un pobre bolerito que quedó en la banqueta de lo que entonces era San Juan de Letrán y que hoy es el eje 1 de la Ciudad de México.
¿Qué pasó? Bueno, pues el presidente acusó a los estudiantes y se disculpó, ¿verdad?, de la masacre, ¿verdad?, diciendo que pues los estudiantes eran los causantes de tanta barbarie, que nosotros habíamos sido los que habíamos iniciado los primeros disparos, cuando en realidad fueron 2 helicópteros del ejército que mandaron unas bengalas hacia la Plaza de las Tres Culturas, dando la señal para que ingresara y se cerrara por completo todos los accesos a la Plaza de las Tres Culturas. Y bueno, pues entrara el batallón Olimpia, pero para esto ya había dispuestos en edificios y en la iglesia de Tlatelolco, ya había dispuestos francotiradores. Así pues, Díaz Ordaz acusó a los estudiantes de sedición, motín, asonada, traición a la patria y comunistas. Y aquí algunos dirán, sí había infiltrados, indudablemente, y como lo ha habido a través de toda nuestra historia. Hay grupos infiltrados con diferentes corrientes. Sin embargo, el motivo de los estudiantes no era justamente entrar en un sistema comunista, sino por el contrario, era que se les hiciera justicia. Si bien es cierto, se adoptó la figura del Che Guevara, no tanto por su carácter socialista, sino por su espíritu libertario, sus mensajes, y razón por la cual solamente el Che Guevara se presentaba en las pancartas, en los desplegados, pero Fidel Castro nunca figuró en las proclamas. Y obviamente tampoco la Revolución Cubana era motivo ni era parte del movimiento estudiantil. Los medios de comunicación estaban totalmente amordazados. Sabemos que en esa etapa los gobiernos el gobierno de Díaz Ordaz tenía controlados a la prensa y a la incipiente televisión, que para entonces tenía solo 3 canales, ¿verdad? Y los tenía controlados de tal manera que estos medios de comunicación nunca dieron una imagen real de la masacre y solo hablaban de algunos cuantos muertos y detenidos. Solamente el periódico Excelsior y la prensa extranjera mostró la realidad de este genocidio. Y más adelante también se agregó a dar las noticias verídicas el periódico 1+1 y la revista Proceso. Ahí vemos algunas de las imágenes justamente de cómo se manejaban las noticias en Excelsior. Después de la masacre, llegó la Olimpiada. México 68 recibía a un gran número de visitantes extranjeros, además de las comitivas deportistas y a los gobernantes de muchísimas naciones que estaban presenciando sobre todo la inauguración, en la cual Enriqueta Basilio encendía el pebetero, mientras el batallón Olimpia blindaba todas las sedes de los Juegos Olímpicos. Vino la calma y aparentemente no hubo logros. Terminó la huelga, pero en poco tiempo las presiones ejercidas empezaron a dar frutos. Así mejoró la educación, se crearon nuevas escuelas, se reformó la ley de educación, nació el Colegio de Bachilleres, el CONACYT, la Universidad Autónoma Metropolitana y otras más en diversos estados. Se amplió las plazas estudiantiles en todas las aulas, incluyendo la Universidad Nacional
Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional. Tiempo después se crea el Colegio de Ciencias y Humanidades y además las Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales. Y también a partir de ahí se empezó a profesionalizar las carreras normalistas, empezando justamente por la Normal Veracruzana, que para los que no sepan, fue la primera escuela normal del país en la que participó Enrique Rebsamen. Los medios de comunicación fueron quitándose la mordaza, fueron hablando un poco más holgadamente de lo que pasaba en nuestro país. Y todo eso logró que se permitiera la proyección inicialmente en salas de arte, pero de una película documental que presentaba realmente la realidad de lo que pasó a través de todo el movimiento estudiantil del 68. Tiempo después, una película ya comercial también mostró la imagen o los sucesos del 68, y si recuerdan, es la película Rojo Amanecer. Más adelante, Ricardo Rocha y Jacobo Zabludowski se atrevieron a mostrar imágenes inéditas, dando su punto de vista acerca de la masacre. Y Enrique Krauss dedicó un programa completo en su serie México, siglo XX. Se desarrollaron programas de vivienda popular y algunos puntos del pliego petitorio se empezaron a cumplir. Prácticamente estábamos llegando ya al final del sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, en el que prácticamente y con cierta vanagloria, ¿verdad?, en su informe de gobierno dijo respecto a la masacre del 68, dijo que el responsable era él. Así pues, las aguas fueron tomando su cauce hasta que llegó un gobierno populista, el gobierno de Luis Echeverría, el cual, bueno, pues como vimos antes, él era secretario de Gobernación en el gobierno de Díaz Ordaz y fue parte de la organización y del desempeño y del desarrollo de toda la matanza y de toda la recriminación a los estudiantes y a todos los sindicatos que se empezaron a unir a este movimiento, de tal manera que Echeverría nuevamente arremete, pero ahora con sus halcones, y arremete contra los estudiantes que apoyaban una huelga de la Universidad de Nuevo León y que partieron del casco de Santo Tomás y fueron detenidos en la ribera de San Cosme con estos jóvenes que son la clara representación de lo que hoy son los ninis, ¿verdad? Muchachos vagos, alcohólicos, que vivían en las periferias de la ciudad. En aquel entonces, por ejemplo, había lo que hoy es Ciudad Nezahualcóyotl, pues eran llanos, era la colonia Aurora, eran casas muy humildes, y bueno, pues ahí estaban estos jóvenes, y justamente en esa zona de la ciudad de Nezahualcóyotl fueron entrenados para agredir a los estudiantes ese jueves de Corpus. Después de esas aberraciones tan brutales de dos presidentes, parece ser que la cuestión política y demás tomó otro giro, empezó a calmarse un poco el país y se empezó a permitir las protestas. Uno de los cambios que logró el 68 fue que ya las protestas no fueran tan perseguidas,
que se pudieran hacer manifestaciones de reclamo por parte de estudiantes, de sindicatos, de grupos sociales y hasta candidatos políticos. Recordemos cuánto tiempo estuvo parado y detenido por un paro, ¿verdad?, en Paseo de la Reforma. Y aunque algunas de ellas fueron reprimidas con algunos pocos muertos, pues al paso del tiempo, pues fueron detenidas algunas cuantas manifestaciones o quizá muchas manifestaciones, como vemos ahí. Hablamos de Tlatlaya, de Charco, y la última de Ayotzinapa, que finalmente yo tengo mi punto de vista muy peculiar de Ayotzinapa. No lo vamos a comentar ahorita, pero pues eso no son mártires estos muchachos. Así que pues, ¿qué más dejó? Se permitieron estos movimientos, estas protestas, pero también el ciudadano común despertó la conciencia y su anhelo de mantener la libertad. Han pasado gobiernos y el de Echeverría y López Portillo, populistas, populacheros, mentirosos, abrieron la puerta a la devaluación del peso y a la inflación. Por primera vez, ¿verdad?, ese peso que costaba, que tenía un valor de cambio de 12.50 contra un dólar americano, ¿verdad?, por primera vez se fue a 20 pesos. Y de ahí para adelante. Y ya no digamos las devaluaciones que hubo con López Portillo, que al final de su sexenio, ¿verdad?, se fue llorando, diciendo que iba a defender el peso como un perro. Tras de ellos, ¿verdad?, pues el milagro mexicano, todo lo que se había logrado justamente hasta el momento de Díaz Ordaz, se vino abajo. Para entonces habíamos logrado un desarrollo económico. Realmente la gente vivía con un salario decoroso, no con grandes lujos, pero les daba para comer y les daba para pagar una renta y para tener algunos gustos. Y eso la gente más humilde, ¿no? Obviamente la gente clase media, pues ya podía comprarse un coche, podía tener vacaciones y muchas otras cosas más. Había una transformación nacional, había una prosperidad familiar. Las familias, ¿se acuerdan? Las familias de aquel entonces, los años 50, principios de los 60, eran familias numerosas. Y yo me pregunto ahora cómo le hacían nuestros padres y abuelos para mantener a 8, 10 o más hijos, ¿no? Pero bueno, en aquel tiempo tenían prosperidad familiar. El campo era atendido después de haber creado la imagen del campesino que tenía su parcela, pues el campo estaba produciendo. Teníamos relaciones internacionales y esto gracias a la influencia, como les dije, de López Mateos. Había un crecimiento poblacional, muchos lugares del país que estaban muy vacíos, se empezó a extender la población. Sin embargo, pues a pesar de todo este proceso del milagro mexicano, el desencanto empezó a llegar con la sublevación de los ferrocarrileros, de muchos sindicatos, del grupo médico, ¿verdad?, y sobre todo el grupo médico institucional, después de los estudiantes, y pues todo eso llevó al genocidio y a la devaluación del peso de manera exorbitante y al encarecimiento de la vida. Tras López Portillo llega un presidente, Miguel de la Madrid Hurtado, que afortunadamente quitó esa etapa de populismo, de hacer grandes presentaciones, discursos, de decir México va progresando, etcétera, ¿verdad? Cosas que estamos viendo nuevamente. Y bueno, pues Miguel de la Madrid
un tipo pues con muy buena preparación, sobre todo a nivel económico y demás, logró que México ingresara en el llamado GATT, que es todo esto de los grupos aduaneros, de los grupos de aranceles y demás. Sin embargo, su grave error fue la tibieza que mostró durante el temblor de 1985. Tras Miguel de la Madrid, llega Carlos Salinas de Gortari. Y Carlos Salinas de Gortari tenía una propuesta muy halagadora, muy entusiasta, ¿ya? De que pues ya una vez que estábamos en el GATT, pues él nos iba a llevar a ser un país de primer mundo, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasó con tanta devaluación? Lo primero que hizo fue quitarle 3 ceros al peso. Vendió y recaló para estatales, entre compadres, sus cuates y demás. Desaparecieron Ferrocarriles Nacionales de México, Telmex pasó a otras manos, correos y telégrafos se vinieron abajo, y así muchísimas de estas empresas paraestatales que controlaba el gobierno mexicano. Nos engañó de que ya éramos un país del primer mundo, pero bueno, finalmente logró firmar el Tratado Trilateral de Libre Comercio, con lo cual se nos abría una puerta para poder tener intercambio comercial con Estados Unidos y Canadá. Pero dentro de sus cuestiones también negativas, recordemos que en su periodo se eliminó a un candidato incómodo, ¿no? El cual pues tenía un discurso que era en cierta manera muy contrario a la tendencia política de ese sexenio, y pues bueno, sabemos que tuvieron que desaparecerlo, ¿verdad? Y bueno, también tuvo un intento de extender el poder y quedarse en la presidencia, argumentando seguridad nacional al crearse en su último año de gobierno el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Este también pues es todo un tema, ¿verdad?, en cuanto a su historia, porque nunca se supo si Salinas de Gortari fue el creador del grupo, del comandante Marcos y demás, o verdaderamente nacieron en la Sierra de Chiapas, a donde había muy poca interés cívica, ¿verdad?, por parte de los grupos indígenas y más humildes de la Sierra de Chiapas. Al terminar Salinas, con una gran devaluación, ¿verdad? Recordemos que esos 1,000 pesos que cargábamos en la bolsa se convirtieron en 1, pues le pasó la estafeta, ¿verdad?, y la bronca a Ernesto Zedillo Ponce de León. Y con él pues hubo que hacer el pago al Fobaproa, se le adjudicó el error de diciembre, que finalmente ese error de diciembre pues fue un descalabro brutal económico que nace en Pemex, y eso tuvo grandes consecuencias financieras para el país. Fue un sexenio bastante complejo económicamente, pero al final pues, se logró recuperar más o menos hasta el final de su sexenio, recuperar la estabilidad del país. Y bueno, él tuvo el valor de admitir por primera vez en la historia, después de 60 años de gobierno del Partido Revolucionario Institucional, admitir que el Partido Acción Nacional era el triunfador para la presidencia de México. Y con ello llegó Vicente Fox. Vicente Fox, indudablemente, y no se los voy a refutar, fue un pésimo político, muy mal político. Pero la experiencia que le dio el ser administrador de Coca-Cola International, esto hizo que él fuera un gran administrador del país. Él manejó México como una empresa. Y esta empresa logró
que en su periodo, en su sexenio, no tuviéramos inflación. El dólar se mantuvo estable por los 6 años y esto pues mejoró un poco la situación económica en México. Claro que como político, pues todos recordamos en la reunión multinacional, ¿verdad? Donde a Fidel Castro le dio las gracias por su visita y le dijo, comes y te vas. Pero bueno, termina Vicente Fox con un país estable, en paz, donde había calma, la delincuencia estaba relativamente controlada, el narcotráfico también estaba controlado y hay que ser sinceros y realistas. El narcotráfico siempre existió, solamente que estaba controlado y se hacían pactos del narco para que la droga pasara por el país y se fuera a los Estados Unidos. Pero claro que empezó el narcotráfico, la delincuencia empezó a tomar asentamiento también en nuestro país, hacer negocios. Y bueno, a Felipe Calderón le tocó bailar con la más fea, ¿verdad? Fueron decisiones muy difíciles que tuvo que tomar Felipe Calderón como presidente de México. Y pues sabemos todos, y ha sido sumamente criticado, su fallida guerra contra el narco, que paulatinamente crecía, pero pues a él no le salían bien las estrategias para controlarlo. Y bueno, pues esto fue sumamente criminalizado por la gran mortandad que hubo en su sexenio. Pero hay que recordar que la mayoría de los muertos eran delincuentes que pertenecían a los bandos en pugna. Y obviamente también había ciudadanos que con la mala suerte estaban en el momento y en el lugar equivocado. Sin embargo, si hacemos un buen recuento de los muertos en el sexenio de Felipe Calderón, pues se superaron con mucho en el sexenio del siguiente presidente. Y en lo que va de este periodo, ¿verdad? Pues obviamente se han multiplicado tremendamente el número de muertos a manos de la delincuencia organizada. Al final de Felipe Calderón, donde el país todavía se mantuvo un poco estable, con una economía más o menos detenida un poco por hilos, pero librándola un poco, llega el gobierno de telenovela, el de Enrique Peña Nieto, un presidente previamente gobernador del Estado de México, que desde entonces fue prefabricado y títere de un grupo poderoso del Estado de México, y el cual al final de su sexenio canjeó el poder a cambio de la impunidad para él y colaboradores. Y bueno, pues con ello llegamos a un gobierno populista que ha sido también tachado de socialistoide, de criticables decisiones, y que por un lado se está atizando el caldero y que ojalá deseamos que no llegue a hervir con un movimiento social de graves consecuencias. Porque si bien hay grupos que apoyan a las decisiones actuales, hay millones de mexicanos que no están de acuerdo y que estamos viendo a un país que se está yendo a la debacle. Aparentemente, a estas alturas, pues no se perciben claramente los cambios que se lograron en ese México convulso, en el que los jóvenes levantamos la voz y luchamos por nuestros ideales. Pero, ¿qué se logró? ¿Qué logros se dieron en forma casi inmediata y a la postre? Pues los que están en amarillo son los primeros que se lograron. Al final del sexenio de Díaz Ordaz y el principio de Luis Echeverría, se empezó a lograr la libertad de los presos políticos. Se derogaron los artículos 145 y 145 bis del Código Penal, que decían que te podían detener
sin acusación y que te clavaban un delito así como si te hubieran agarrado en fragancia, ¿verdad? Los granaderos desaparecieron hasta el final del gobierno de Echeverría. Finalmente desaparecieron por completo y no se han vuelto a recrear. Dentro del pliego petitorio también se pedía la destitución de los directores de la policía. Eso no pasó hasta que terminaron los sexenios, porque sabemos que en cada sexenio pues cambian todas las autoridades. Igualmente nunca se indemnizó a las familias de los muertos y los heridos, porque hubiera sido tanto como aceptar la gran masacre, la gran mortandad que se originó en la Plaza de las Tres Culturas y en todos los mítines previos que se dieron del movimiento del 68. La responsabilidad de los funcionarios involucrados en la violencia tampoco se reconoció. Corona del Rosal terminó su periodo, se fue al reposo, ¿verdad? Y finalmente murió en Santa Paz. Gustavo Díaz Ordaz igualmente murió sin tener ningún juicio político. Luis Echeverría sigue viviendo, pero también el único juicio político en el que estuvo expuesto lo libró fácilmente y hoy vive en Santa Paz. Pero lo que sí se logró fue que empezó a haber diálogo entre las autoridades y los diversos grupos sociales, sindicatos y demás, que sabemos que ya afortunadamente hoy día es parte de esto que hemos querido llamarle una democracia incipiente, ¿verdad? En donde ya todo el mundo puede acercarse a autoridades de gobierno y en algún momento llegar incluso a la autoridad máxima del Ejecutivo para poder dialogar. Pero esto es el pliego petitorio. ¿Qué más se logró? Y perdón porque ahí me hace un recuadro y se borran las primeras letras, pero dice, se logró una mejor libertad de expresión. Recordemos que en tiempo de Díaz Ordaz era imposible hacerle alguna crítica abierta. Esto, por ejemplo, en un periódico de distribución nacional, una vez hubo un error de impresión en donde en una foto mostraban a un orangután, ¿verdad? Un gorila que había llegado al zoológico de Chapultepec. Y en otra foto aparecía Díaz Ordaz en un evento político, ¿verdad? Y lamentablemente al que tenía que armar la página, pues se le cruzaron los pies de página, ¿verdad? Y eso le costó no solamente el trabajo, sino también una sanción muy, muy, muy importante. Actualmente, pues, todo el mundo ya estamos acostumbrados a ver los memes y que, bueno, no son nada del otro mundo. Se han criticado, han querido eliminarlos, han querido penalizarlos, pero pues de todas maneras, todos los mexicanos en cualquier nivel puede expresar sus ideas y puede reprimir o pensar los errores de los políticos y los gobernantes. Igualmente tenemos una mejor libertad de prensa. La prensa ya no está prácticamente tan controlada, o al menos no ha estado tan controlada en todos los gobiernos previos. Sin embargo, bueno, pues ahora están matando a periodistas, ¿no? Y también a uno que otro candidato de la oposición. Mejoró muchísimo la oferta educativa. Hoy tenemos infinidad de escuelas, universidades, escuelas normales y demás. Y si bien todavía la educación no puede llegar a nivel superior a todos los ciudadanos, pues sí se ha avanzado bastante y realmente los mexicanos tienen mayor oportunidad de alcanzar buenos niveles educativos. También mejoró la conciencia ciudadana. El ciudadano actual
ya puede opinar, tiene más participación política, más participación a nivel de mejoras para su colonia, para sus poblaciones y demás. Y lo mismo las oportunidades de vivienda, ¿no? Desde que apareció Infonavit y las viviendas del ISSSTE y demás, pues esto ha permitido que muchos mexicanos tengan mayor acceso a tener una casa propia, ¿verdad? O un departamento que finalmente pues va a ser para su familia. Así que como ven, todo esto, ¿verdad?, fue parte de lo que se fue logrando a partir de ese parteaguas, de ese movimiento estudiantil, en el cual pues no se trató simplemente de una gresca estudiantil, de una gresca de muchachos, sino que tuvo una importancia trascendental en el cambio político, económico y democrático de nuestro país. Así, a pesar de todos los descalabros financieros, de los diversos problemas que hemos sufrido, el país ha sobrevivido gracias a esta generación de cristal, a esta generación que luchó en el 68 y que ha seguido luchando para lograr los cambios importantes y que ha trabajado por el progreso de México. Así pues, un 68 que no se olvida, que transformó a México y que no debe de olvidarse nunca. Muchas gracias. Y bueno, si alguien quiere comentar alguna cosa respecto a mi punto de vista, pues encantado. Muchas gracias, doctor Carlos Bravo. Si quiere dejar de compartir eso. Definitivamente que, pues, los recuerdos hacen que uno recuerde esas etapas de estudiante, y comparando esos tiempos a los actuales, pues considero que muchos de nosotros en nuestra etapa estudiantil, en el movimiento de 68, entendíamos exclusivamente la superación personal a fuerza, a golpe de fuerza, de tesón, de buscar oportunidades, porque considero que gran parte de lo que tenemos ahora fue a partir de ese movimiento del 68. Y lo digo, pues, empezando por los derechos humanos y otras instituciones que se han sumado para hacer un contrapeso de los que tienen el poder y que pueden hacer con instituciones y la población, pues, cosas que ahora es tan fácil con los medios de difusión, con videos que se pueden grabar. Yo no puedo imaginarme ese movimiento de 68 si hubiéramos tenido la capacidad tecnológica como ahora. Estaríamos llenos de videos que hubieran descrito mejor que con palabras lo que estaba sucediendo en México. Pero definitivamente que muchos de los que éramos estudiantes en aquel entonces, pues ahora hemos logrado, siento yo, una superación. Considero que ahora es mucho más fácil ingresar a la preparatoria, a la universidad, terminar una carrera. Antiguamente había una serie de obstáculos que no solamente era que entraras a estudiar una carrera de medicina, sino mantenerte en ella y después poderte titular y todo lo que seguía. En fin, el doctor César Virgen quiere el uso de la palabra. Sí. Adelante, César, enciende tu audio y tu video, por favor. Ya está conectado el audio del video, no, porque estoy muy greñudo. Unas correcciones, mi Charlie. Gutiérrez Barrios fue director de la Dirección Federal de Seguridad, la tenebrosísima Dirección Federal de Seguridad que estaba dentro de la Secretaría de Gobernación y que se acabó ya por los 80 y tantos. Y efectivamente es lo que después se convirtió en el CISEN. Sí. Estando yo en Veracruz cuando Gutiérrez Barrios era
candidato a gobernador. No sé cómo, me parece que fue el Notiver que de repente se salía de la línea, entrevistó a Fidel Castro y le preguntó qué opinaba de Gutiérrez Barrios, porque lo tuvo detenido varias veces. ¿Y sabe lo que dijo Fidel Castro de él? Dijo, es un perro policía de frac, pero al final un perro policía. Efectivamente, pues justamente él los preparó para hacer la guerrilla, ¿no? Y de la época de la que comentabas de la estabilidad de Fox y Calderón, tuvimos precios de petróleo de más de $120 por barril, hubo un superávit que fue dilapidado, tirado. A Pemex entró un montón de gente, toda la rapiña azul, que desbarataron Pemex y lo acabaron. Y ese fue el superávit que hubo. Y la famosa guerra contra el narco no fue una guerra que inició Calderón, se la impuso Estados Unidos con la famosa Iniciativa Mérida, que parece que ya se va a acabar. Eso dijo López Obrador, que se va a suspender ya la Iniciativa Mérida, pero está por verse. De poder a poder son más poderosos los de arriba. Y esa guerra fue impuesta por las armeras que le venden a los malos y al ejército, y pues, ¿qué le hacemos? O sea, estamos en medio de una guerra impuesta por otro país, que nosotros ponemos los muertos, pero la droga sigue consumiéndose y usándose en Estados Unidos como si fuera agua bendita, así como la que te acabas de tomar. Entonces, así es. Y ahora que se legalizó, pues con más razón, ¿no? Sí, entonces, son algunas cosas y estoy totalmente porque, pues, el presidente actual es un populista nacionalista, así al estilo Donald Trump. Así, por eso se llevaba muy bien, son populistas nacionalistas. Pero de que tenga tintes de socialista o algo así, pues es la gran mentira. O sea, y eso fue todo. Gracias, César. Muchas gracias, doctor César Virgen. Se está tornando un poco político esto, pero también aclarando un poco en cuestión de Fox que mencionan del superávit del petróleo. Fox no tenía mayoría en el Senado. Tuvo todo su sexenio que ir convenciendo voluntades porque no tenía la mayoría en el Senado. No sé si aquí hay gente que vivió el movimiento de 68, como quiero invitar al doctor Alejandro Esquivel, porque él es alguien que estudiaba en ese entonces en el movimiento de 68. Yo no sé si tú quieres opinar algo, Alejandro. Bueno, sí, buenas ¿Puedes noches. encender tu cámara, por favor? A ver, espérame. La prendemos. La cámara. Aquí estoy. Muy bien. Sí. Sí, a mí me tocó, Carlos y Lalo, a mí me tocó entrar a la Facultad de Medicina en 1964, justo cuando se iniciaba el problema médico, ¿sí? Y entramos a la huelga y las marchas que hacíamos en la facultad por los médicos. Y nos fuimos hasta Toluca, nos íbamos a otros diferentes lugares. Y cuando el 68, exactamente en el 68, estaba yo pleno en el quinto año de primarias, digo de primaria, de la facultad, ya me quiero quitar años, 64, 66, 68, sí, estábamos en el quinto año de la facultad, sí, y la verdad, sí nos tocó, pero no fuimos, nunca fuimos a esa reunión. Tenía yo un tío que ahorita tal vez me debería dar vergüenza decirlo, pero era un general, el jefe de la Policía Judicial Militar. Y este señor, era esposo de una tía mía. Y este señor, se operó de los ojos porque acababa de atrapar a un delincuente en las costas, en Guerrero. Entonces, de premio, le dieron prácticamente su jubilación y estaba recién operado. Y en el hospital militar que ahí estaba, me dijo, Alejandro, no vayas a ir a Tlatelolco.
pero es que vamos y todo, no vayas a ir a Tlatelolco. No me dijo por qué, simplemente me dijo, no vayas a Tlatelolco. Yo creo que estaba enterado de algo, ¿eh? Pero gracias a eso me libré, quién sabe, si no estaría hablando yo ahorita de haber ido a esa manifestación. Muchas gracias, Carlos, y excelente narración que hiciste de todo esto que vivimos durante estos años. Gracias, Toño. Digo, Lalo. Muchas gracias, Alejandro Esquivel, desde Cuernavaca, Morelos. Un abrazo. Definitivamente que pues hay diferentes opiniones y cosas que vivimos cada uno de nosotros, y eso enriquece precisamente este movimiento, porque tal vez la población que vivía en ese entonces y que prácticamente ser estudiante era ser un criminal, andaba siendo perseguido. Y yo recuerdo de compañeros estudiantes que los desaparecieron no solamente el 68, sino con el halconazo, también en el campo militar número 1. Y bueno, cosas que ahora considero yo que ya no existen, que vemos ahora, por ejemplo, la manifestación de las feministas, no tengo nada en contra de ellas, y seguramente mañana va a haber otra manifestación, y me llama mucho la atención que se la pasan, ni siquiera vivieron esa generación, se la pasan destruyendo monumentos y pintando y rompiendo todo lo que está a su paso. Creo que no han entendido todavía que ese movimiento era una manera de rebelarse de cosas que nos hacían falta. Teníamos necesidades y gracias a ese movimiento hay ahora todo lo que hay actualmente, no solamente hospitales, universidades, escuelas, sino facilidades. Ahora es bastante fácil titularse de médico. Yo nada más quiero preguntarle a ti, Carlos, a Alejandro Esquivel, ¿qué tan difícil era titularse de médico? Era bastante difícil en nuestras generaciones. Entonces ahora siento yo que todo eso ha mejorado y puede ser un poco peligroso el que no se le exija el tener un espíritu de superación a una persona que llegue, en este caso, a un nivel universitario o algo así. Si no se exige a sí mismo, si no se le exige y está en la comodidad de que haga lo que haga, pues de todas maneras va a llegar a su meta. Creo que quiere la palabra el académico doctor Rubén Álvarez. Adelante, Rubén. Pues estoy maravillado de otra vez el repaso general que nos acaba de dar nuestro querido amigo el doctor Bravo, y la verdad que muy contento de poder disfrutar de nuevo el recorrido por todos los presidentes. Realmente México es un país que se ha caracterizado por las luchas sociales y nos caracteriza eso, más a los que salieron del Poli. Yo salí del Poli. Pues muchas gracias, y nada más para felicitar al ponente y a ustedes por su presencia. Muchísimas gracias, doctor. Eso es lo que quería decir. Muchas gracias, Rubén. Muchas gracias, académico doctor Rubén Álvarez Solís, desde Villahermosa, Tabasco. A sus órdenes, bueno, doctor. Bueno, que a veces está en Villahermosa y a veces en Chiapas. Pero bueno, Sí, Carlos, estamos llegando al tiempo destinado para esta plática y me gustaría que dejaras un mensaje final para cerrar esta grabación. Bien, pues fundamentalmente, como empecé, gracias a esta llamada generación de cristal, es que México logró hacer un cambio para lograr el México que somos ahora, ¿verdad? Con tantas libertades, con tantas facilidades, con tantas cosas. Como bien dijiste, antes entrar a la universidad era muy complejo. Yo por lo menos, como no venía de la prepa oficial, tuve que presentar un examen de admisión bastante difícil y bueno, a final de cuentas logré
pasarlo y entrar a la universidad. Y lo mismo, graduarme. Eran tiempos donde hacía uno desde estudiante, hacías guardias, tenías que estar en los hospitales y demás, y así te preparabas. Salía uno verdaderamente de médico, cirujano y partero porque habías practicado a lo largo de tu carrera, ¿verdad? Un montón de experiencias y pues eso nos dio la pauta para poder ser los médicos que somos hoy. Y bueno, pues eso es importante para, sobre todo para los jóvenes, ¿verdad? Y más ahorita con esta pandemia en donde están tomando clases por video, ¿no? Pues tienen que prepararse, deben de pensar que son privilegiados de estar en una educación superior y que de ellos ahora depende el futuro de nuestro país. ¿Qué vaya a pasar en adelante? Pues de ellos va a depender. Nosotros ya vamos de salida. Y yo quiero agradecerte la invitación, agradecerle a todos los asistentes por los comentarios que estoy viendo aquí en el chat. Y por ahí creo que fue Nelson, ¿verdad? Que dice pues que son cosas que han pasado en toda Latinoamérica. Pues sí, somos países muy similares. Así que pues he tratado de hacer una compilación histórica, no solamente del 68, sino de lo que lo motivó y lo que dejó ese movimiento para México. Pues muchas gracias y pues ya nos estaremos reuniendo en otra ocasión con algún otro tema. Muchas gracias, académico doctor Carlos Bravo Matus. Quiero, antes de cerrar esta transmisión, recordar que esta generación venía de una posguerra y que además nos tocó una rebeldía mundial con el amor y paz, los cambios de la música, los cambios sociales en todo el mundo, en las grandes ciudades, que no eran las comunicaciones como es ahora, nos llegaban un poco desfasados en tiempo, pero que hay que recordar esta parte de la historia de la humanidad, esta parte de la historia de México en específico, porque ahora debemos de estar muy abiertos a la observación. ¿Qué va a suceder con esta pandemia? Esta pandemia que nos ha impactado a todo el mundo, a toda la humanidad, y en especial, ¿qué ha pasado con México? ¿Qué va a pasar con estas generaciones de estudiantes, de chicos pequeños que no saben lo que es ir a la escuela, lo que es socializar con sus compañeros? Seguramente ya no conocerán la vida como muchos de nosotros la conocimos, que nos pasábamos un refresco o lo que estábamos comiendo sin ninguna medida de higiene, que era muy fácil abrazarse o besarse, que era muy fácil convivir con todos los demás, que no teníamos temor de ser masacrados o robados, que vivíamos otro tipo de México, otro tipo de vida, y que ahora las circunstancias sociales, políticas, económicas y esta pandemia, pues es un reto muy importante para formar nuestra nueva realidad. Yo les agradezco a todos el favor de su presencia, de su atención. Este video va a ser visible públicamente en nuestro canal de YouTube y los invito a las próximas actividades de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México. Buenas noches y hasta pronto.